Hola guerrera, bienvenidas al podcast donde hablamos de divorcio y liderazgo femenino. Yo soy Mirelis Mejías, tu coach. Hola mis queridas guerreras, bienvenidas y bienvenidos a aquellos que me estén escuchando a esta nueva entrega de divorcio y liderazgo femenino. Como bien vieron en el título de este episodio, hoy voy a estar hablando sobre esa comunicación y ese lenguaje que tenemos con nuestros hijos sobre nuestra expareja o sobre su papá, en este caso sobre su papá, porque en muchos casos, en pocos casos, las exparejas no son sus papás, pero en este caso vamos a estar hablando de cómo le hablamos a nuestros hijos después del divorcio de su papá. Sí, así mismo, así me escucharon. ¿Y por qué se me ocurrió este tema? Porque hace unos días, por supuesto, somos víctimas de ataques, de groserías, de gente muy maleducada y gente sobre todo muy metida en lo que no le interesa, que se atreve a decirnos, sabrá Dios lo que estás hablándole a tus hijos de su papá, cómo le estás hablando a tus hijos de su papá, y se imaginan toda una historia. Y bueno, el episodio de este día no tiene la intención de explicarle a esa persona grosera que se atrevió a cuestionar cómo yo crío a mis hijos, pero sí hablar del tema porque sé que en muchos casos las madres estamos como que en un conflicto muy grande, las madres estamos como muy confundidas y a veces cometemos algunos errores, y también lo digo por los padres, porque en el caso de mis hijos también recibieron una mala comunicación. A mis hijos se les habló muy mal de mí y fue completamente intencional, y esto por supuesto tiene repercusiones emocionales en la vida de nuestros hijos. Entonces voy a empezar hablando de esto por justamente las creencias que hay alrededor de esta comunicación, y es que en nuestra sociedad existen muchísimas creencias y están muy arraigadas sobre el hecho de cuál es la forma correcta de abordar esta comunicación con nuestros hijos acerca de su papá después del divorcio. Y estas creencias suelen estar muy influenciadas por experiencias personales, por presiones sociales y por expectativas culturales. Muy a menudo se espera que los padres divorciados comuniquen de manera negativa sobre su expareja, especialmente si la separación fue muy conflictiva o muy dolorosa. Y también se considera que hablar mal del otro progenitor es una forma de desahogarse desde el punto de vista emocional, o incluso es una manera también de proteger a nuestros hijos de lo que se percibe como fallas o problemas del padre. Pero también existe la creencia de que tenemos que adornarles a nuestros hijos una figura paterna que no es real, una figura paterna que no existe, y esto también es una creencia. Creemos que de esta manera estamos protegiendo a nuestros hijos y le estamos haciendo vivir en una fantasía o en una idealización de su padre. Sin embargo, es muy importante que cuestionemos estas creencias y que consideremos el impacto que esto puede tener a largo plazo en la forma en la que le hablamos del padre a nuestros hijos. Consideremos si estamos brindando un ambiente emocionalmente seguro o saludable, si estamos transmitiéndoles nuestra experiencia del divorcio, si estamos promoviendo una comprensión equilibrada y constructiva de la situación familiar. Estas son preguntas que podríamos hacernos para reflexionar al abordar este tema que es muy delicado. En última instancia, yo creo que desafiar estas creencias es una forma de adoptar un enfoque más consciente y también compasivo hacia esa comunicación sobre el padre después del divorcio, y que pueda conducirnos a tener relaciones más sólidas con nuestros hijos y de bienestar emocional con todos los involucrados, así sea el padre y los niños. Y voy a hablar específicamente de algunas creencias. Y una es esta, que el padre ausente es irrelevante. Algunas personas pueden creer que si el padre no está presente en la vida de los hijos después del divorcio, no es necesario hablar de él o mencionarlo en absoluto. Esta creencia puede surgir de la idea de que la figura paterna carece de importancia si no está activamente involucrada en la crianza diaria
de los niños. Otra de las creencias es que hablar mal del padre está justificado. Existe esta creencia porque se cree que si ha habido conflictos o desacuerdos durante el divorcio, está justificado que hablemos mal del padre de nuestros hijos, y se considera que exponer estos defectos del otro progenitor es una forma de proteger también a nuestros hijos o de desahogarnos emocionalmente. Se cree también, hay otra creencia, y es que los niños deben tomar partido. Algunas personas pueden creer que es necesario que los hijos tomen partido o elijan a uno de los padres después del divorcio. Y esta creencia puede surgir también de la idea de que los niños deben alinearse con el progenitor que consideren que tienen la razón o que los cuida mejor. Otra de las creencias es que debemos proteger al niño contra la decepción. Se puede creer que es mejor proteger a nuestros hijos de la decepción o la falta de compromiso del otro progenitor, evitando hablar de él de manera positiva o construyendo expectativas realistas sobre su participación en la vida de los hijos. Otra de las creencias es que el padre ausente no merece reconocimiento. Algunas personas pueden creer que el padre ausente no merece reconocimiento o gratitud por su papel en la vida de los hijos después del divorcio, especialmente si no está cumpliendo con sus responsabilidades de crianza o de mantenimiento. En este sentido, he de decir que, como suelo cuestionarlo todo, también he cuestionado muchas de estas creencias. Y, por ejemplo, en mi casa no acostumbramos a evitar el tema de su papá. Por lo general, los niños han sido muy buenos en idiomas. Entonces, mi hijo habla muy bien francés, el pequeño le gusta mucho el italiano, le gusta mucho el inglés. Y cuando llega ese momento, siempre me gusta decirles: ustedes salieron eso su papá es muy bueno en los idiomas. Tratamos de hablar de que si heredaron el gusto por el arte, que si heredaron el gusto por la música, que si les gusta tal música, porque eso es lo que le gustaba a su papá. Pero también desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional, evito adornarles la figura paterna. Evito ponerles o pintarles una persona que no es real, una persona que no existe, una persona que no se ha comportado a la altura. Y con esto me refiero a que muchas madres, para supuestamente evitarle ciertos traumas a sus hijos, recurren a la estrategia, y lo digo porque le pasó a una persona muy cercana a mí, que su mamá toda una vida le habló bien, extremadamente bien de su papá a esta persona. Y él me decía: yo lamento, y si algo le recrimino a mi madre al día de hoy, es que me hubiese pintado a una persona que no era real. Mi mamá toda una vida me habló de un hombre que realmente no es lo que ella me decía. Y fue muy decepcionante para mí, cuando yo llegué a la edad adulta, darme cuenta de que me habían engañado durante toda mi niñez. Entonces, en mi casa se evita adornar a ese hombre que no está presente en la vida de mis hijos, que no está presente ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista físico, ni desde el punto de vista psicológico con mis hijos. Entonces, las veces que mis hijos recibían comunicación, y lo voy a decir aquí abiertamente, mi hijo tiene un correo electrónico, en algún momento su papá le escribió el correo, y la primera frase fue: tu mamá no esto, tu mamá está haciendo esto mal. Y mi hijo me llama y me dice: mamá, yo no quiero hablar más con mi papá, porque cada vez que mi papá me escribe es para hablarme mal de ti. Cada vez que mi papá dice algo relacionado contigo es para hablarme mal de ti. Más adelante voy a abordar mejor este tema, pero sí es muy importante que seamos y nos contemos verdad, que seamos muy sinceras, que nos contemos verdad y también le contemos verdad a nuestros hijos hasta donde puedan escucharlas. Pero es muy importante que no le adornemos o le dibujemos una figura que no existe por protegerlos o por salvarlos de ciertos traumas que solo existen en nuestra cabeza. Porque por último, nuestros hijos tampoco son imbéciles. Nuestros hijos son seres emocionales, son seres que toman decisiones, son seres que perciben las realidades. Y una de las razones por las que yo no tengo necesidad de hablarle mal a mis hijos de su papá es porque su papá ha tomado decisiones. Su papá constantemente está tomando decisiones que dificultan la vida de mis hijos en este país, que le demuestran a mis hijos que su papá
está siendo irresponsable con ellos y que de alguna manera los ha abandonado. Entonces yo no tengo que decirle a mis hijos, tu papá se fue del país, porque mis hijos son conscientes de que su papá se fue del país. Yo no tengo que decirle a mis hijos, tu papá no te pasa pensión, porque mis hijos son conscientes de quién es la persona que está alimentándolos, quién es la persona que está costeando sus vidas, su salud, sus estudios. Mis hijos ven, y sobre todo el mayor, es consciente de quién es la figura que está ejerciendo la paternidad. Mis hijos son conscientes de todos los esfuerzos que yo he tenido que hacer, todos los esfuerzos que yo realizo todos los días. Y por último, mis hijos quieren salir de vacaciones, quieren visitar a sus abuelos, y cuando me preguntan por qué yo no puedo viajar, yo quiero salir, yo quiero ir a ver a mis abuelos, yo no les adorno el asunto. Mis hijos son conscientes de que no pueden salir de este país porque yo no tengo la autorización para hacerlo. Entonces no necesito hablarles mal porque son conscientes de la realidad. Observan, ven y sienten con total normalidad porque son seres racionales. Por último, creo que a la mayoría de nosotros como personas adultas nos ha correspondido en un momento determinado gestionar emocionalmente nuestra vida. Porque aun cuando hayamos tenido unos padres que podamos considerar dentro de lo correctamente funcional, todos los padres se equivocan. Y en mi caso, a mí también me ha tocado gestionar emocionalmente todos esos conflictos que pude haber tenido yo con mis padres. En terapia lo tuve que hacer. Y considero ahora que mis padres hicieron lo mejor que pudieron, que se esforzaron muchísimo, y que en mi adultez me toca resolver esos problemas emocionales porque no son ellos los únicos responsables de todo lo que yo enfrento hoy en la vida. Entonces es muy importante que esta comunicación sea honesta y sea respetuosa con nuestros hijos, sobre todo después del divorcio, porque en ello radican varios aspectos fundamentales que impactan también directamente su bienestar emocional y su desarrollo saludable. Esto basado en los valores de crianza amorosa y crianza respetuosa, que es lo que me gusta a mí el día de hoy. Y esta forma de comunicación proporciona un entorno seguro y un entorno comprensivo para que nuestros hijos comprendan y procesen también esos cambios familiares que están experimentando. Y aquí hay algunos argumentos que son muy claves a la hora de tener esto en cuenta. Y uno es que fomentemos la confianza y la seguridad emocional. Cuando la honestidad y el respeto en la comunicación con nuestros hijos prima, esto crea inmediatamente un ambiente de confianza donde ellos se sienten seguros para expresar sus emociones y hacer preguntas sobre la situación familiar. Saber que pueden confiar en la información que van a recibir de nosotros les brinda estabilidad emocional durante un proceso tan lleno de incertidumbres como puede ser el divorcio de sus padres. Es muy importante que la comunicación sea honesta y respetuosa, porque esto también permite que nuestros hijos comprendan la complejidad de la situación familiar y que a la vez sea de manera equilibrada. No se trata de ocultar la verdad ni de exponer todos los detalles a nuestros hijos, sino de ofrecer una perspectiva honesta y comprensiva que les permita a ellos procesar la situación de manera saludable. La forma en la que los padres se comunican con sus hijos durante y después del proceso de divorcio puede tener un impacto duradero en la calidad de sus relaciones a largo plazo. Una comunicación basada en el respeto, en la honestidad, establece también un precedente para las futuras interacciones de los niños y promueve relaciones saludables y sólidas entre padres e hijos. Al comunicarnos de manera respetuosa y honesta sobre el divorcio, los padres también estamos modelando habilidades importantes de afrontamiento y de resolución de conflictos para nuestros hijos. Está demostrado que es posible manejar situaciones difíciles de manera madura y constructiva. También puede fomentar en ellos ese desarrollo de la empatía y de la comprensión. Les ayuda a reconocer y a validar las experiencias emocionales de los demás, lo que contribuye a su capacidad para relacionarse con otras personas y para resolver conflictos de manera constructiva en el futuro. Y cuando hablamos de no mentirles, también es
En mi caso, mi hijo mayor sobre todo, como que está muy, muy involucrado conmigo y es capaz de percibir mis emociones y se acerca y me pregunta, mamá, ¿tú estás triste? Recuerdo que cuando recién me separé era muy común que me preguntara, mamá, ¿qué pasa? ¿Estás triste? ¿Qué te sucede? Y él era muy sensible a estos momentos en los que su papá me agredía verbalmente y se percataba de cuánto me lastimaba y me afectaba la comunicación con su papá. Y recuerdo que cuando yo le planteé la posibilidad de mudarnos, él fue la personita que me dijo, sí, mamá, tenemos que irnos de aquí, vayámonos de aquí porque mi papá no te va a dejar ser feliz, porque su papá aprovechaba toda oportunidad para lastimarme y hacerme sentir mal, sobre todo delante de los niños. Y este tipo de cosas a los niños no se les olvida nunca. Mi hijo al día de hoy se acuerda, aún después de haber hecho terapia, se acuerda de muchas cosas feas que me dijo su papá, se acuerda de muchos eventos desagradables que tuvo que vivir y en algún momento me cuestionó incluso por qué yo le permitía a su papá hablarme de cierta manera. Y él obviamente se sentía muy incómodo en ese sentido. Entonces yo quiero hablar ahora de los ejemplos de cómo los enfoques negativos pueden afectar el bienestar emocional de nuestros hijos a largo plazo. Les voy a dar algunos ejemplos concretos de cómo estos enfoques pueden afectar a nuestros hijos. Y en primer lugar, pueden tener una baja autoestima y un autoconcepto negativo. Cuando nuestros hijos escuchan constantemente críticas o comentarios negativos sobre uno de sus padres, es probable que internalicen estas percepciones y comiencen a cuestionar su propio valor y su propia autoestima. Esto puede llevar a un autoconcepto negativo y una falta de confianza en sí mismos, lo que puede persistir hasta la edad adulta. Pueden tener también dificultades en sus relaciones interpersonales. Los hijos que crecen escuchando mensajes negativos sobre uno de sus padres pueden tener dificultades para confiar en los demás y para establecer relaciones interpersonales saludables en el futuro. Pueden tener dificultades para formar vínculos cercanos y duraderos, ya que pueden temer a la decepción o a la traición. Los niños pueden sentirse atrapados en un conflicto de lealtad entre sus padres cuando se les presenta una imagen negativa de uno de ellos. Esto puede causar una angustia emocional y un conflicto interno, ya que nuestros hijos pueden sentir esa presión de tener que elegir si están de un lado o están del otro. Y esto también les puede provocar sentimientos de culpa, de confusión y de ansiedad. Pueden tener dificultades para regular sus emociones. La exposición constante a mensajes negativos puede dificultar la capacidad de los niños para regular sus propias emociones. Pueden experimentar una amplia gama de emociones como ira, tristeza, culpa, confusión, sin tener las habilidades necesarias para manejarlas de una manera saludable. También puede haber un impacto en la autoestima y el bienestar emocional, pero a largo plazo. Estudios han demostrado que los hijos que crecen en un entorno donde se les expone constantemente a mensajes negativos sobre uno de sus padres tienen un mayor riesgo de experimentar problemas de salud mental como depresión, ansiedad y trastornos de la conducta alimentaria, incluso en la edad adulta. También existe el riesgo, si se habla positivamente de un padre que no cumple con su rol real o se le adorna con cualidades que no posee, existe un riesgo muy grande para el desarrollo emocional y para el desarrollo psicológico de nuestros hijos. Y les voy a dar algunos ejemplos de estas consecuencias potenciales. Pueden tener mucha confusión y desconfianza. Los hijos pueden sentir confusión y desconfianza si perciben una discrepancia entre lo que se les dice sobre su papá y lo que se observa por ellos mismos. Esto puede socavar también la confianza en las figuras de autoridad y en su capacidad para discernir la verdad en sus relaciones. A mí esto me pasó porque yo en este intento de mantener una comunicación saludable, de mantener una comunicación efectiva con el padre de mis hijos, muchas veces me expuse a esto que yo les mencionaba anteriormente, y es que este hombre delante de mi hijo me trataba de una manera irrespetuosa. Y en este caso llegó un momento en que mi hijo empezó a cuestionar la autoridad de su papá. Y creo que en algún momento llegó a ser grosero con su papá y llegó a sentirse desconfiado,
al punto de que cuando el papá le ofrecía ciertas cosas, el niño no confiaba. Cuando el papá le decía que iba a cumplir con ciertas cosas, el niño desconfiaba. Y por último, recuerdo mucho que en los momentos en los que el padre le decía, mañana te voy a ir a ver, mañana te voy a ir a buscar, voy a llevarlos a tal lado, mi hijo nunca se sentía seguro de cumplir con eso. Y finalmente, cuando su papá se fue del país, ese fin de semana tenía que retirar a los niños, tenía que venir a verlos, tenía que estar con ellos. Mi hijo sintió tanta confusión, que esto lo llevó a una depresión severa, porque nunca logró confiar plenamente en la comunicación que tenía con su papá. Porque yo me esmeraba constantemente por hacer ver a esta figura como realmente no era. Y ya verás que tu papá va a estar aquí, ya verás que tu papá va a hacer esto. Y en muchas ocasiones yo quería resolver ciertos problemas con respecto a la conducta de mi hijo de manera conjunta con su papá. Y mi hijo se sentía muy confundido en ese sentido porque yo trataba de ser una figura de autoridad, pero definitivamente cuando mi hijo estaba con su papá, esa figura no existía y a mi hijo se le permitía estar hasta ciertas horas con el celular, que mi hijo no se le permite estar con celular. A mi hijo se le permitía ver televisión hasta altas horas de la noche. Y mi hijo muchas veces también me cuestionó eso. ¿Por qué yo quiero resolver un problema de conducta de él con una persona que no ejercía esa autoridad sobre él? Y también en este sentido, al recibir una imagen idealizada de un padre que no cumple con sus responsabilidades, los hijos pueden desarrollar una imagen distorsionada de lo que significa ser un padre. Y esto puede afectar también sus propias expectativas sobre la paternidad y sobre las relaciones familiares en el futuro. Esto yo lo estoy resolviendo muy bien ahora porque su figura paterna en estos momentos es mi pareja y afortunadamente lo hace muy bien, al punto de que mi hijo resuelve muchos de sus conflictos conversando con él de manera muy abierta y con mucha confianza. Entonces siente y entiende cómo debe ser la paternidad. Y eso es el niño grande, porque el niño pequeño le dice papá. Ya ni siquiera se acuerda de que existía otra figura paterna a la que le llamaba papá. Y a mi pareja le dice constantemente papá, papito. Y a los padres de mi pareja todo el tiempo les dice abuelita, abuelito. Y esta es una de las razones por las que no necesito hablarle mal de su papá, no necesito dibujarle una figura que no existe, porque mi hijo tiene la oportunidad y la posibilidad de percibir cuál es la manera correcta de ejercer la paternidad, porque él mismo se da cuenta quién es el que paga las pensiones de su escuela. Mi hijo solo se da cuenta quién es el que hace las compras del supermercado. Mi hijo, cuando quiere comprarse un par de zapatos, le dice a él, quiero este par de zapatos, y sabe que esa es la figura que está ejerciendo la paternidad y que está cumpliendo con ese rol. Entonces mi hijo como que tiene claro cuál debería ser la manera correcta de ser papá. Pero si se les adorna muchísimo la figura del padre, tienen también estas dificultades para establecer límites saludables. Los hijos pueden tener estas dificultades si creen que su padre es perfecto y no reconocen las limitaciones o los comportamientos inapropiados de su papá. Esto les puede llevar a relaciones desequilibradas y poco saludables en el futuro. Pueden tener sentimientos de decepción y de traición. Si nuestros hijos descubren la verdad después de mucho tiempo sobre su padre y se dan cuenta de que les han engañado o han adornado a una figura que no corresponde a la realidad, pueden experimentar sentimientos intensos de decepción, de traición y pérdida de confianza en los adultos que les rodean. Puede haber un impacto en la autoestima y en la identidad de ese adulto. La revelación de que han sido engañados sobre la verdadera naturaleza de su padre puede afectar profundamente su autoestima y su identidad. Pueden cuestionar su capacidad para discernir la realidad y enfrentar un proceso de reevaluación de sus propias creencias y valores. En este sentido, ellos pueden empezar a cuestionarse si han sido engañados porque esa persona, en este caso en nosotras, hemos sido muy hábiles para dibujarle una figura que no es real, o ellos han sido muy estúpidos como para creerlos. Y créame, una persona adulta me contó su experiencia y se sentía profundamente decepcionado por cómo había creído
que era su papá durante toda su niñez. Entonces quiero darles ahora unos ejemplos de cómo un enfoque respetuoso puede fortalecer esa relación entre padres e hijos después del divorcio. Cuando los padres se comunican de manera respetuosa con sus hijos sobre el divorcio y sobre la relación con el otro progenitor, están demostrando un alto nivel de respeto mutuo. Esto ayuda a construir confianza en la relación entre los padres y los hijos, ya que nuestros hijos sienten que pueden confiar en la información que les estamos proporcionando y que se respeta su capacidad para comprender la situación familiar. Una de las cosas que a mí me ha molestado siempre desde niña es que subestimen mi capacidad para entender y ver la realidad. Yo no soporto que subestimen mis capacidades de comprensión. Cuando una persona cree que soy idiota, cuando una persona cree que puede engañarme, cuando una persona lo hace de una manera descarada, eso me molesta mucho y siento que eso me ha pasado a mí desde niña. Y así mismo lo perciben nuestros niños, así mismo lo perciben nuestros hijos cuando tratamos de engañarles con una figura que no existe o cuando le estamos hablando mal de una figura que sí se comporta de manera adecuada. En algún momento estos niños se percatan de la realidad y fomentar la confianza y el respeto es hacerlo de una manera honesta. Un enfoque respetuoso en la comunicación fomenta también la apertura y la honestidad entre padres e hijos. Los hijos pueden sentirse más cómodos expresando sus emociones y haciendo preguntas sobre el divorcio cuando saben que serán escuchados con respeto y comprensión. Esto crea un ambiente emocionalmente seguro donde nuestros hijos pueden procesar sus sentimientos y sus preocupaciones de manera saludable. La comunicación respetuosa entre padres e hijos después del divorcio también ayuda a establecer límites claros y expectativas realistas sobre la relación con el otro progenitor. Los hijos comprenden que a pesar de la separación, ambos padres siguen siendo importantes en sus vidas y que se espera que mantengan una relación respetuosa y amorosa con ambos. En algún momento, mi hijo también decidió establecer límites cuando yo establecí mis propios límites, o sea, cuando yo dije, no voy a permitir más que me hables de cierta manera, el padre empezó a tener ese tipo de comunicación con su hijo. Y llegó un momento que mi hijo también me dijo, yo no quiero que mi papá me hable de esta manera, yo no quiero que mi papá me trate así. Y esto comenzó a hacerlo mi hijo también porque vio y percibió que yo estaba estableciendo límites para mí. Y en este caso, no me comporté de manera autoritaria. Respeté, en este caso, su decisión. Le escuché las razones por las que no quería mantener la comunicación de esta manera y en algún momento le expliqué a su papá qué era lo que estaba sucediendo con el niño. Desgraciadamente, el hecho de que seamos adultos y que los niños aparentemente no tengan la capacidad de tomar decisiones no nos hace merecedores o no nos hace tener la razón o la verdad para todo. Y en este caso se peca muchas veces de que, bueno, soy adulto, yo tengo la razón y las cosas se hacen de esta manera porque yo soy el adulto. Y en este caso, establecer la comunicación de manera respetuosa también con nuestros hijos hace que ellos en determinado momento también quieran establecer límites cuando no se les respeta o cuando no se les habla de la manera correcta de su otro progenitor. Cuando los padres se comunican de manera respetuosa con sus hijos sobre el divorcio, están también modelando habilidades importantes de resolución de conflictos. Los hijos aprenden a manejar las diferencias de manera constructiva y a buscar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas. Esto les brinda herramientas muy valiosas para resolver conflictos en sus propias relaciones en el futuro. Una comunicación respetuosa entre padres e hijos después del divorcio sienta las bases para que el desarrollo de las relaciones sea sólida y saludable a largo plazo. Los hijos aprenden a valorar y a respetar las diferencias individuales y a mantener relaciones basadas en el respeto, la comprensión y el amor, incluso en medio de desafíos y cambios familiares. Quiero ahora hablar sobre ciertas preguntas que a veces nos hacen los hijos
sobre el divorcio o sobre su papá. Y cuando nuestros hijos nos preguntan sobre su padre, si el padre está ausente, puede, y para mí lo fue, ser un momento muy desafiante. Aquí les voy a dar algunas de las estrategias que he empleado yo. Una, escuchar con atención a mis hijos. Tomemos el tiempo para escuchar atentamente las preguntas y las preocupaciones de nuestros hijos. Permítanle expresarse libremente y esto a la vez va a crear un ambiente de confianza y de apertura. No limiten la comunicación de sus hijos. No le digan, mira, de esto no puedes hablar, o tú eres muy pequeño y de esto no puedes hablar. Dejen que sus hijos se expresen y hagan preguntas de manera abierta. Eso también va a fomentar la confianza de nuestros hijos en nosotras. Sean honestas, pero también comprensivas. Es importante que seamos muy honestas con nuestras respuestas, que adaptemos siempre nuestras respuestas a la edad de nuestros hijos y al nivel de comprensión de nuestros hijos. Podemos explicarles la situación de una manera clara y simple, pero siempre evitando dar detalles innecesarios o inapropiados para su edad. Yo recuerdo que sobre todo el pequeño me preguntaba muchas veces cuando el papá tenía que venir, que el papá no venía, me preguntaba, ¿y por qué será que mi papá no viene? ¿Y por qué no viene mi papá? Y en este caso yo le decía, mamá no tiene una respuesta para eso, pero podemos preguntarle a papá. Entonces pregúntale a tu papá. Desgraciadamente, con él tampoco tuvieron muchas respuestas en ese sentido, pero yo siempre fui muy abierta a decirle, conmigo puedes contar, si tienes alguna duda, si algo te preocupa, pregúntame. Pero con respecto a por qué su papá no venía, por qué su papá se había ido, en ese sentido yo no tenía muchas de esas respuestas, pero imaginaba o suponía cuáles eran las respuestas que ellos estaban aptos para escuchar. Validemos sus emociones, reconozcamos y validemos las emociones de nuestros hijos. Eso es fundamental. Podemos decirle que está bien sentirse tristes, que está bien estar enojados o confundidos y que estamos ahí para apoyarles en todo momento. Destaquemos las cualidades positivas, enfaticemos en esas cualidades positivas que sí tuvo su papá o que sí tiene su papá aun cuando es un padre ausente. Esto puede ayudar a nuestros hijos a recordar los momentos felices que compartieron juntos. Esto les permite también mantener una conexión emocional positiva con su padre a pesar de la distancia o a pesar de la ausencia. Yo recuerdo que en algún momento llevamos a los niños a montar bici al Parque Bicentenario, que es un parque que era el antiguo aeropuerto de acá de Quito, y los llevamos a montar bici. Y recuerdo que mis hijos recordaron que su papá los había llevado a ese parque. Y en ningún momento traté de evitar la conversación. Más bien les dije, bueno, llévenme a algún lugar donde hayan estado aquí con su papá y veamos si sigue igual. Hagamos el juego a ver si el lugar se mantiene igual. Y eso fue como un momento muy tranquilo, muy chévere para ellos. Y luego, por supuesto, cambiaron de actividad, cambiaron de conversación. Pero en ningún momento, ninguno de nosotros dos, mi pareja y yo, evitamos o cortamos la conversación cuando ellos deciden hablar de su papá. Es muy importante que les expliquemos la situación, pero con comprensión. Utilicemos un lenguaje comprensible para explicar por qué el padre está ausente o poco comprometido. Podemos explicarles que las relaciones son complicadas y que cada persona enfrenta sus propios desafíos. Para mí ha sido muy útil explicarles que los seres humanos nos equivocamos, que los seres humanos cometemos errores y a veces optamos por caminos que nos parecen los más adecuados y no tenemos la capacidad para evaluar otros caminos, pero que en algún momento podemos percatarnos o no de esa equivocación. Y llegado ese momento, nosotros tenemos la opción de perdonarles, la opción de escucharles y la opción de también ser empáticos con esa persona. Entonces, en ese sentido, siempre he fomentado en mis hijos esa normalización de las emociones y de los errores que como seres humanos podemos cometer. Al responder a las preguntas que son difíciles para nuestros hijos sobre su papá, podemos recordar que enfocarnos en la honestidad y en la empatía les puede brindar a ellos un espacio seguro donde puedan expresar sus emociones y sus preocupaciones sabiendo que siempre estaremos ahí para apoyarles. Quiero hablar ahora del hecho de cómo ante esta ausencia puede existir también una manipulación emocional. La ausencia de un padre puede dejar un vacío emocional en la vida de los hijos.
pueden experimentar una gama de emociones muy complejas, desde tristeza, enojo, hasta confusión y autoestima afectada. Es esencial que, como madres, evitemos utilizar a nuestros hijos como peones en las disputas personales. La manipulación emocional puede causar un daño duradero en la autoestima y las relaciones de los hijos. Establecer límites claros y mantener un ambiente de apoyo para nuestros hijos es fundamental. Esto puede implicar establecer reglas claras sobre la comunicación y el comportamiento, así como buscar apoyo externo cuando sea necesario. Ahora voy a hablar ya desde el punto de vista un poco más personal, porque de esto me han preguntado mucho, y es cuando un padre se enajena de sus responsabilidades y abandona por completo a sus hijos, pero que el poco poder que tiene sobre ellos aún los utiliza, como es el caso de la patria potestad, para ejercer presión y chantaje sobre la madre, o sea, sobre nosotras. La situación puede ser muy difícil y muy complicada de manejar, y por eso les voy a hablar ya desde el punto de vista personal, o sea, les voy a hablar de una manera más personal. Yo estoy en medio de un proceso de suspensión de patria potestad al padre de mis hijos acá en Ecuador. Este proceso consiste en suspenderle, no eliminar su patria potestad, sino suspenderla. En este caso, las razones por las que en Ecuador se puede suspender la patria potestad es cuando un padre abandona a sus hijos. Y el abandono debe ser o salida del hogar como tal. Es lo que se considera abandono en este país, o sea, salida del hogar. En este caso, el padre de mis hijos hace ya más de 2 años salió del país, no se despidió de ellos, pero la causa fundamental de un abandono, o sea, lo que pone el punto final de un abandono en el caso de los niños es cuando este hombre no cumple con sus responsabilidades económicas. O sea, cuando un hombre desaparece, y creo que lo voy a buscar aquí ahora, ¿qué es lo que se considera? Voy a buscarlo por acá. Cuando se considera abandono de un padre a sus hijos. Veamos a ver qué nos dice. El abandono de un padre a sus hijos se considera cuando el padre no cumple con sus responsabilidades legales, emocionales o financieras hacia sus hijos de manera sostenida y significativa. Y aquí hay algunos aspectos que pueden indicar el abandono de un padre. Ausencia física prolongada sin justificación. Si el padre está ausente de la vida de sus hijos durante periodos prolongados sin una razón válida o justificación, esto puede considerarse como abandono. El padre de mis hijos se largó de este país. Falta de apoyo financiero. Si el padre no proporciona el apoyo financiero adecuado para sus hijos, como el pago de la pensión alimenticia o la contribución a los gastos relacionados con la crianza y educación de los hijos, esto puede ser un signo de abandono. Falta de participación en la crianza y educación. Si el padre no participa activamente en la crianza y educación de sus hijos, como no involucrarse en la toma de decisiones importantes sobre su bienestar, educación y salud, esto puede ser considerado como abandono. Esto me hace recordar que mi hijo en el mes de mayo tuvo un accidente, creo que aquí lo he contado, y hubo que llevarlo con un cirujano estético. Y cuando le pedí ayuda al papá, el papá me dijo que si hubiese sido una emergencia, él me hubiese ayudado con sus ahorros. En ese caso nunca supe que era para él una emergencia. El punto es que yo tuve que pagar el cirujano estético. Cuando hay falta de contacto emocional y afectivo, si el padre no mantiene contacto emocional y afectivo significativo con sus hijos, como no mostrar interés en su bienestar emocional, no brindar apoyo emocional y financiero o no estar disponible para ellos en momentos importantes, esto puede ser visto como abandono emocional. Incumplimiento de las visitas o compromisos acordados. Esto sucedió muchas veces mientras vivía aquí. Si el padre incumple regularmente las visitas programadas con sus hijos u otros compromisos acordados, esto puede ser considerado como abandono, especialmente si no hay una razón válida para su ausencia. Entonces, aquí ya les digo, yo estoy en este proceso, que no es un proceso que empecé el otro día, es un proceso que ya llevo alrededor de medio año, pero lo hago público en estos momentos porque ya es público ahora en los procesos judiciales. O sea, usted puede entrar a los procesos judiciales y consultarlos. En este caso, como ya es público, ya yo hice todos los movimientos preprocesales para solicitar a un juez la patria potestad de mis hijos. Yo, en este caso, les voy a decir por qué decidí llegar a este punto. Y es que por mucho que me esforcé por mantener una comunicación efectiva y respetuosa
no fue posible. Y siempre que había una comunicación, yo era agredida, yo era acusada de loca, de falta de respeto, de manipuladora, de chantajista, solo por exigir los derechos de mis hijos. Entonces, en este caso, también, como ya les he dicho aquí antes, que yo no he podido ir en 5 años a visitar a mis padres porque sencillamente el padre de mis hijos se niega a darme el permiso de salida y uno de mis hijos es cubano. Entonces, de la única manera que yo podría visitar a mis padres e incluso viajar a otro país con mis hijos sería obteniendo la patria potestad de mis hijos. Y de esta manera no tendría que estarme presentando constantemente ante un juez para pedir permisos de salida. Les voy a dar algunas sugerencias sobre qué pueden hacer si están en esta situación. Yo les he dicho, yo no soy una experta en temas legales. Estas son sugerencias que me hicieron a mí, mis abogados, que me hicieron a mí las personas que sí están capacitadas para estos temas, que son los abogados de temas de familia. Y estas yo se las voy a transmitir a ustedes, pero no son recomendaciones que vengan desde mi experiencia o mis conocimientos. Y es que buscar el asesoramiento legal es lo que sí les puedo recomendar yo. Porque por mucho que nuestra tía nos diga, nuestra mamá nos diga, nuestra vecina nos diga, esto puedes hacer, no hay tantas cosas, hay tantas letras chiquitas en las leyes de todos los países que lo más recomendable es que ustedes busquen un asesoramiento legal adecuado y lo hagan de manera inmediata para que no les pase como a mí, que perdí mucho tiempo, mucho dinero y que finalmente pude comprender ahora cuáles son mis derechos, los derechos de mis hijos y las responsabilidades que debe cumplir él por su parte en esta situación. Un abogado especializado en derecho familiar puede proporcionar esta orientación de cómo abordar la situación de una manera legal y proteger los derechos de nuestros hijos y los derechos nuestros. Documenten toda la comunicación. Al día de hoy yo estoy completamente tranquila por el hecho de que yo tengo todos los respaldos de toda la comunicación que se ha establecido, de todas las veces que insistí en llegar a un acuerdo, en llegar a una mediación, en no tener que llegar a una demanda por suspensión de patria potestad. Yo tengo todos los respaldos y es fundamental que tengan todo esto, que incluyan correos electrónicos, mensajes de textos, registros de llamada telefónica y también cualquier interacción que hayan tenido cara a cara. Es importante que si van a hacer una videollamada, grabes esa comunicación. Estos registros pueden ser útiles como evidencia en caso de disputas legales o para respaldar las reclamaciones de comportamientos inapropiados por parte del padre. Yo estoy al día de hoy completamente tranquila porque cuento con todos los respaldos de esas comunicaciones para ganar de manera efectiva esta demanda de suspensión de patria potestad. Busquen apoyo emocional. Yo lo he recibido, hice terapia, solucioné todos mis problemas de ansiedad porque a finales del año 2023 este proceso se estaba postergando mucho, este proceso se estaba alargando, los organismos que tenían que emitir los oficios se estaban demorando muchísimo y yo empecé con mucha ansiedad, por aquí lo he dicho, y finalmente, después de hacer mi proceso de terapia, yo estoy como que más tranquila con toda esta situación y fue por eso que pude irme de vacaciones al Caribe colombiano y estoy haciendo este podcast hoy desde Quito porque el anterior lo hice desde Colombia porque estoy completamente tranquila y en un estado de paz. Establezcan límites claros. Es importante que establezcan límites claros con el padre en términos de comunicación y de comportamiento. No estás obligada a soportar, a admitir y a permitir faltas de respeto aún se trate del padre de tus hijos. La madre debe estar preparada para defender y establecer esos límites y no ceder ante la manipulación emocional o el chantaje, tanto del padre como de su familia, porque ya les he dicho, se luce en la familia de mi expareja, faltándome respeto y tratando de chantajearme, pero no es posible. Busquen mediación, busquen la forma de mediar y en este caso para resolver disputas y llegar a acuerdos como custodia, visita, manutención, un mediador neutral puede ayudar a facilitar esta comunicación. En mi caso,
toda la comunicación que pueda existir para todo, yo tengo a mi abogado para eso. Protejan el bienestar de sus hijos. En todo momento, la prioridad debe ser proteger el bienestar emocional y físico de sus hijos. Como madre, debemos tomar decisiones que promuevan un entorno seguro y saludable para nuestros hijos, incluso si eso significa establecer límites más estrictos con el padre. Y por último, sigan al pie de la letra las órdenes legales. Es importante que cumplan con todas las órdenes legales y acuerdos judiciales relacionados con la crianza de los hijos, a menos que representen un riesgo para la seguridad y bienestar de los niños. No cumplir con las órdenes judiciales puede tener consecuencias legales adversas. Yo sé que las investigaciones, desde el punto de vista científico, muestran que un entorno familiar positivo y de apoyo es crucial para el desarrollo emocional y psicológico de los niños después del divorcio, y que es fundamental que los padres trabajen juntos para crear un ambiente de amor, respeto y comprensión. Yo sé que la ciencia sustenta el hecho de que al hablar del padre después del divorcio, recordemos que nuestras palabras tienen un impacto profundo en la percepción que nuestros hijos tienen de sí mismos y de sus relaciones familiares. Optemos siempre por hablar con bondad y compasión en nuestras interacciones. Pero les digo que si sé que la ciencia respalda esto, también les digo que en la crianza de nuestros hijos después del divorcio, cada mujer es una fuerza poderosa de amor y resiliencia, que a pesar de los desafíos, confiemos en nuestra intuición y en nuestra capacidad para criar a nuestros hijos con amor, respeto y dignidad. Y esto lo digo porque hace algunos años también la ciencia recomendaba que dejáramos llorar a nuestros hijos para que no se malcriaran. La ciencia recomendaba que no cargáramos a nuestros hijos demasiado para que no se hicieran dependientes de sus madres. Hasta hace algunos años, la ciencia recomendaba que los niños fueran separados de sus madres al nacer para que recibieran mejores cuidados. Y hoy, cuando escuchamos todo eso, nos parece una completa estupidez. Pero en algún momento, la ciencia aseguraba con certeza que era lo mejor para nuestros hijos. Luego se comprobó que los niños necesitan sentirse seguros, protegidos y escuchados. Por tanto, cuando lloran, necesitan contención emocional de su mamá. Así también ocurrió con el momento del parto. Hoy sabemos la importancia de ese contacto cuerpo a cuerpo de nuestros hijos al nacer. Por tanto, aun cuando la ciencia, las creencias o los estereotipos sociales te digan cómo debe hacerse, escucha a tu cuerpo. Escucha a tu cuerpo y a tus emociones cuando hables a tus hijos de su papá. Tu intuición te dirá si estás o no haciendo lo correcto. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda recomendar este podcast a otras mujeres que puedan estarlo necesitando. Recuerda darle like, responder a mis encuestas y escribirme a mi correo electrónico que es coach@divorcioyliderazgofemenino.com. Si tienes alguna duda o alguna recomendación, no dudes en hacérmelo saber. De esta manera te espero cada lunes desde mi canal Divorcio y Liderazgo Femenino. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por haberme acompañado y espero tenerles la próxima semana. Hasta entonces, abur abur.